encendido. Bluetooth. Amén. Él es digno de toda nuestra adoración. Gloria a Dios. Hoy día, no sé si es día 1 o 2 de febrero. Día 1 de febrero, si no me equivoco. Día lunes. Y aquí estamos transmitiendo con ustedes el pastor Efraín Valverde de Ministerios y Restauración. Vamos a entrar inmediatamente aquí en la enseñanza, el mensaje para hoy. No cabe duda que estamos viviendo en tiempos extraordinarios, en cierta forma sin precedente en cuanto a lo que toca a este país. Sin precedente quiere decir que no ha habido algo como esto. Nunca hemos estado en un tiempo en que se estén cuestionando la validez de las elecciones. Todo el mundo sabe que hubo terrible fraude, pero me regreso todavía un poquito más de tiempo más atrás. Y el año 2020, el año pasado, enero, tuvimos una reunión, un concilio pastoral en Ensenada, Baja California, México. Y luego, en el mes de febrero, estuvimos a fines del mes en la dedicación del templo en Barstow, California, con el pastor Reginaldo Cerna. No nos imaginábamos lo que iba a suceder. Pero sí recuerdo que cuando estábamos ahí en Barstow, a la hora de la enseñanza, mensaje, Dios puso en mi corazón que dijera, hay una plaga, hay un virus que se ha desatado en China y necesitamos orar por los chinos. Y sí, hicimos una oración a fines del mes de febrero, sin saber que el mes entrante la plaga se iba a desparramar aquí en los Estados Unidos
pero también en todo el mundo. Así que fue una plaga mundial. Yo sé que lo que estoy hablando no es nuevo, pero estoy repitiendo para que a veces miramos algo y no lo miramos con el detenimiento y la seriedad que necesitamos considerarlo. Y yo inmediatamente a la hora de la plaga entendí que nos mudamos en el mes de febrero antes de la plaga y estuvimos viviendo 3 meses ahí en Rosarito, Baja California. Así que cuando llegó la plaga estábamos en México. Y Dios solamente permitió que ya estuviéramos febrero, marzo, unos cuantos meses, 3 meses creo. Y la plaga comenzó y yo entendí inmediatamente que era la voz de Dios que nos estaba hablando y que eran 2 los pecados. Bueno, antes de decir eso, la escritura que Dios puso en mi corazón y los que han estado sintonizando a este programa y mensaje desde el mes de marzo, saben bien que una de las primeras escrituras que Dios puso en mi corazón es menester que el juicio comience por la casa de Dios, el juicio. Y si comienza por la casa de Dios, ¿qué será el fin de aquellos que no conocen a Dios? Tremendo. Así que el juicio lo entendí que comenzó por la casa de Dios y que eran 2 los pecados por los cuales Dios nos estaba juzgando. El primer pecado era la tibieza. En una gran mayoría de los cristianos, buenas gentes, y en la mayoría de los cristianos en Norteamérica, Centroamérica, México, Sudamérica, todo el mundo libre. Porque aunque no estemos ricos, pero tenemos que comer, que vestir, donde acostarnos, tenemos como cubrirnos cuando hace frío y hemos tenido la libertad de practicar la palabra de Dios hasta este día. Hemos estado muy a gusto con fraternidades, conferencias, actividades, campamentos, muchos eventos. Pero los eventos que hemos tenido sin darnos cuenta ya por décadas y décadas han apelado más a las emociones, han sido para animar, aún exhortar, animar y exhortar al pueblo de Dios. Música, comida, ambiente, fraternidad, el gusto de ver a los hermanos. Todo eso es bueno. Pero faltó una parte muy importante. Y eso fue no nomás exhortar ni animar, provocar, alabar, adorar. Todo eso es bíblico. Pero necesitamos guardar toda la palabra de Dios. Y entonces lo que faltó fue la instrucción, el entrenamiento, la capacitación. ¿Me están todos entendiendo? Voy a usar un ejemplo. Somos un ejército. La Biblia dice que somos un ejército. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra
señores de este mundo de las tinieblas. Entonces, somos un grupo, debemos ser un grupo militante. He peleado, ¿qué dijo Pablo? La buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe, peleado la batalla. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida. Entonces, todos nuestros eventos y actividades estaban inconscientemente diseñados para animar, exhortar y aún hasta reprender, alabar, adorar, fraternizar. Todo eso es bíblico. Pero no es una excusa, no es una justificación para dejar de hacer algo más. Dije, la Biblia habla en términos militares, hemos sido llamados para pelear la guerra. Entonces, todo hicimos. Dije, ya no por 5 años ni por 10. Vamos más atrás, desde que yo era un niño, un joven. Entonces, yo he estado de joven, pertenecíamos a la organización, la Asamblea Apostólica. Mi padre era un oficial ahí. Yo asistí a muchos campamentos donde había 300, 400, 500, 600, 700 jóvenes. Derramamiento del Espíritu Santo, mover de Dios grande, muchos campamentos, muchas convenciones, conferencias, confraternidades, campamentos, etc. Y en estos últimos años los conciertos musicales eran algo en donde se juntaban no nomás cienes, sino aún miles. Todas estas cosas apelaron al Espíritu. Pero dijo Pablo, oraré no solamente en el Espíritu, mas también con entendimiento. Alguien que se inscribe, aquí estoy mirando a Teo, que fuiste soldado. Alguien que se inscribe en el militar, cualquier rama del militar, ya sea la Fuerza Aérea, el Ejército, los marinos, la Marina y Guardia Nacional, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Los exhortan? Sí. ¿Los animan? Sí. ¿Los provocan? Sí. Pero luego los llevan a un régimen de entrenamiento brutal. Un entrenamiento, le llaman en inglés boot camp. Los hacen correr, los someten a un plan para quitarles lo blando, quitarles lo perezoso, lo flojo, para quitarles su autoindependencia, para quitarles la rebeldía. Tienen que someterse a los líderes que los están capacitando, porque están ahí no para hacer su voluntad cuando quieran, están ahí para cumplir la misión del ejército, y eso es para defender la patria contra enemigos. Entonces los someten a un entrenamiento físico, mental,
y luego les enseñan a usar armas, las armas, porque nunca enviarían a un soldado a la guerra nomás con palabras de ánimo. O te vamos a cantar un canto para que estés alegre, vete a pelear la guerra. No, eso sería la palabra en inglés es travesty, una acción injusta, bárbaramente injusta, enviar a un soldado a la guerra sin prepararlo para la guerra. Y es lo que la iglesia en América y en el mundo occidental hemos hecho ya por décadas. Animamos, cantamos, exhortamos, pero a un soldado no nomás se le exhorta, lo someten a un plan de entrenamiento para que cuando se enfrente con él, para que se encuentre con para que se encuentre con el enemigo, sepa cómo pelear, no va a ser una víctima. Así que tenemos ustedes son testigos, muchas víctimas del enemigo, muchas víctimas tenemos. O no conocemos cada pastor, si alguien me está oyendo, o miembros de una congregación, que han sido parte de una congregación por 10, 15, 20 años. La gente que ha venido a Cristo en esos años, si todos estuvieran y hubieran permanecido sirviendo a Dios, no cupiéramos en los templos. Pero una grande cantidad han sido víctimas, víctimas de la guerra, y han fracasado. ¿Por qué? Y podemos culpar a cada individuo, pero la verdad es que el liderazgo, si voy a usar las expresiones bíblicas, Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfección de los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Dice otra versión, para equipar a los santos, no nomás para animarlos, para emocionarlos, no nomás para fraternizar con ellos, es parte. Pero el trabajo del liderazgo es de equipar al creyente, al soldado, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, a hacer el trabajo del ministerio. Ese es el trabajo principal. Y tiene etapas, tiene niveles. Y voy a enseguida a leer unas escrituras que tengo aquí, he estado escribiendo extensamente, y entonces es lo que no hemos hecho. Por eso cuando se cerraron los templos, muchos hermanos se desanimaron, porque deberíamos de haber parte de equipar a los santos para ser prácticos. Y voy a estoy escribiendo bastante y quiero hacer accesible lo que estoy hablando por escrito. Mis hermanos, aún también queremos hacer accesible. No todo mundo ve Facebook o entra a las redes sociales. Todavía hay quienes piden CDs o DVDs, y vamos a hacerlo porque es importante. Tenemos una ventana de oportunidad que Dios nos ha dado, el tiempo que tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
con la pandemia, miramos que en lugar que la pandemia provocara a los santos a levantarse, muchos dejaron de asistir a los cultos, aprovecharon que ya no había servicios, fueron a sus casas. ¿Por qué? Y voy a mencionar esta parte. Porque los líderes espirituales consciente o inconscientemente hicimos a los congregantes depender de la unción del pastor o del copastor o de los ministros, y la gente estaba impuesta a ir a comer el domingo o el martes o miércoles o jueves de los días de culto, pero ellos no estaban siendo equipados. Estoy hablando en general porque no todos, hay un grupo, gracias a Dios que ha habido un remanente que ha captado, pero nunca ha sido el enfoque en general de la iglesia equipar. Y una parte esencial, una parte muy esencial de el trabajo del pastor, el trabajo del maestro, el trabajo del profeta, el trabajo del enseñador, es de equipar a los padres de familia, específicamente, hacerlos responsables, pero no nomás exhortarlos, sino que enfocar energía, trabajo, enseñanza, instrucción, entrenamiento a los padres. ¿Por qué? Quiero que lean conmigo Mateo 24. Mateo 24, ustedes han leído conmigo Ezequiel 33, donde habla la Biblia de la atalaya. El trabajo del atalaya es de avisar cuando viene el peligro y preparar al pueblo. Dice que cuando se toca la alarma y los que oyen y se aperciben, se preparan, porque son un ejército, y el trabajo de liderazgo es equipar, entrenar, armar a los creyentes. Pero los creyentes hay hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños. ¿De quién es el trabajo primordial de enseñar a los niños? Y lo hemos reducido a la maestra de escuela dominical. Error garrafal. No que sea mala la maestra de escuela dominical o el líder de jóvenes, pero no ese es el diseño bíblico, no es el fundamento bíblico. Eso solamente están ahí para apoyar, eso es bueno, pero cuando se está dependiendo, cuando las familias dependen del que el pastor ponga un líder juvenil para que ayude a sus hijos, es un error, está poniendo en primer lugar lo que no es primero. El trabajo primordial, voy a regresarme, el atalaya, Ezequiel 33. Ezequiel 33, el atalaya está llamado para cuando ve el peligro, está mirando. La palabra en inglés, ustedes los que leen inglés, los que son bilingües, y pueden leer que la palabra para atalaya es watchman. Watchman. Atalaya se compone de dos palabras. Es una palabra, pero compuesta de dos palabras. Y la palabra watchman quiere decir, watch es velar. Man es hombre que vela. Ahora es una expresión genérica porque eso no quiere decir que las mujeres no velan. Entonces estamos hablando de
watchman. Porque cada quien tenemos un nivel de responsabilidad. Unos más grandes, otros menos, pero todos tenemos un nivel de influencia y autoridad que Dios nos ha dado. So, watchman es la palabra para atalaya. Y dice, si el atalaya suena la trompeta y alguien oye y se apercibe, el que se apercibió librará su alma, y el atalaya cumplió con su misión. Pero si el atalaya toca la trompeta y alguien no se apercibe, aquel ciertamente morirá cuando llegue la espada, pero el atalaya libró su alma porque él le avisó, cumplió con su misión. Pero si viene el peligro y el atalaya no toca la trompeta, no prepara el pueblo morirá, mas dice Dios, yo demandaré la sangre de ellos de tu mano al atalaya. Así que está fuerte la responsabilidad. Watchman, pero hemos pensado que el watchman en un ejército no nomás los generales y los capitanes y los coroneles están preparados. No, el trabajo de ellos es de entrenar a esos miles y miles y miles de soldados de rango bajo, pero son la clave para ganar la victoria, entrenados por sus superiores, por sus líderes. Aquí está el trabajo primordial de cada pastor, como watchman, como hombre que vela. El trabajo es este. Y muchas veces se ha pensado que está haciendo el trabajo porque puso un líder juvenil, porque puso maestra de niños, escuela dominical, maestros para cada edad. Y los padres van y llevan a sus hijos el domingo para que les den una clase el domingo. ¿Y creen que eso es suficiente? Absolutamente no. ¿Qué tenemos entonces? Una iglesia débil. Muy buenas gentes, pero no capacitados para guerrear. Mateo 24 y verso 42. Este es el trabajo primordial de cada pastor. ¿Qué dijimos que es la palabra para atalaya en inglés? En Ezequiel 33. Watchman. Watchman. Watch, velar. Man, hombre. Hombre que vela. Lean conmigo Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, ¿quién? Si el padre de la familia está velando, sabe a cuál vela el ladrón había de venir, velaría, watchman, y no dejaría destruir, minar su casa. El padre de la familia. Por tanto, verso 44, también vosotros estad apercibidos, preparados, armados, equipados, porque el Hijo del Hombre, velando, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues? Este verso es muy importante, verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente o sabio? ¿Quién es? Al cual puso su Señor sobre su familia para que le dé alimento a tiempo. ¿Quién es este siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su familia. Ese es el Padre que debe estar velando. El trabajo del pastor, entonces, trabajo primordial, es de equipar, entrenar, instruir a los padres para que los padres den alimento a sus hijos.
Alimento no nomás bueno, la mayoría de los padres, pues yo traigo alimento a mi casa, pago la renta, les compro ropa, tienen cobijas, tienen frijol, papas. Ese es lo básico. Pero aquí está hablando de alimento moral. El cariño, el amor, la disciplina, la corrección y el alimento espiritual. Ese es un trabajo grande, entonces el trabajo pastoral es primordialmente de hacer responsables y recordar a cada padre que él es al quien el Señor puso sobre su casa. El padre no tiene que ser un teólogo, un gran predicador, un ministro. Dios no se equivoca. Por eso en Deuteronomio 6 dice el Señor, y estas palabras las has de enseñar. No, primero, estas palabras que yo te doy hoy, primero estarán sobre tu corazón. Y entonces, ya estando en tu corazón, las repetirás diligentemente a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese es el trabajo. ¿Quién estableció ese patrón? Dios. No era el trabajo de Moisés ir a cada casa y entrenar a cada hijo, a cada hija, a cada niño, o poner una maestra de escuela el Shabbat, el sábado, para que enseñara a sus hijos. No, él hizo responsable y le dijo a los padres, los has de enseñar diligentemente, repetirás estas cosas que yo he puesto primero en tu corazón. Deben estar en tu corazón. Porque si no está en tu corazón, no puedes transmitir lo que no está en tu corazón. Entonces, ¿qué aplica, qué requiere esto? Que cada padre necesita tomar tiempo para orar, para hablar con Dios. Y dije el otro día que a veces decimos vamos a orar. Hablar con Dios, orar es conversar con Dios, hablar con Dios, tener comunión con Dios. Eso implica o demanda una conversación entre ambos. No nomás habla uno. Y nosotros hemos acostumbrado a orar y hablamos y glorificamos. Y está bien. Pero ninguna conversación entre dos que se conocen está completa si no hay un intercambio. Entonces debemos orar con la Biblia abierta y a decirle al Señor lo que sentimos y luego decirle, Señor, háblame, enséñame. Y como dijo David, una cosa he demandado yo al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor, o sea, en su presencia, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. Quiero oír también de Él. Entonces cada padre tiene que aprender, cada creyente, a hablar con Dios. Abre tu Biblia y no sabes dónde comenzar, pero tú dile, háblame, Señor, te garantizo, Dios va a comenzar a hablarte. Saca un marcador y comienzas a marcar esas escrituras que te brincan. Esas son las que Dios pone en tu corazón y las que debes compartir con tu casa. Así que ese es el trabajo y no se ha hecho. Entonces estamos en una situación peligrosa. Aquí el cambio aquí de gobierno, por lo pronto. Aquí, y voy a entrar a explicar algo más después, no ahorita, sobre la situación política aquí en el país. Y tiene que ver con esto. Dios está diciendo, es tiempo de prepararse, es tiempo de preparación. Estamos en tiempos extraordinarios. Así que la pandemia, si no entendemos esto de la pandemia, las pruebas no hacen nada. Tenemos que entender por el Espíritu de Dios cuál es nuestra responsabilidad y por el mismo Espíritu de Dios hacerlas. El que no tenga fuerzas para hacerla, dile, Señor, tú dijiste que tú derramarías espíritu de gracia y de oración sobre nosotros. Tú dijiste, Señor, que tú derramarías espíritu de sabiduría
y espíritu de entendimiento sobre nosotros. Por favor, dame entendimiento. Y no te voy a soltar hasta que no cumplas tu palabra. Hagamos como los etíopes que cuando oran, abren la Biblia, una escritura que les toca su corazón, la levantan y apuntan el dedo a la palabra de Dios. Hasta que Dios no contesta, hasta que conteste. Él prometió hacerlo. Así que voy a terminar con leer solamente una parte pequeña aquí de lo que estoy escribiendo. Lo estoy escribiendo en español y en inglés. A veces escribo en español y luego lo traduzco al inglés. A veces escribo en inglés y lo traduzco al español. Esto está en inglés y lo he intitulado Importantes nuevos pensamientos. Dios nos habla. Dice así: aparentemente nos hemos mudado de una guerra, de una primariamente únicamente una guerra espiritual interior. Es la guerra en la que hemos peleado. Una guerra de una espada de un filo que ha venido en contra de nosotros. Y la guerra ha sido de una dimensión. Ha sido primordialmente espiritual. La guerra, dije primordialmente, en Estados Unidos, México, los países donde tenemos libertad, la guerra que hemos peleado ha sido la guerra de una espada de un filo. Una guerra de una dimensión. Primordialmente una guerra espiritual, una guerra en la mental, una guerra en las emociones, tibieza, molicie, como dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, molicie. ¿Qué es molicie? Molicie es comodidad excesiva, a gusto, camas de marfil, tentaciones mundiales, amor al dinero, amor al placer, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, envidias, divisiones, pleitos, celos, iras, contiendas, falta de perdón, hipocresía, etcétera. La lista es larga. Esa ha sido la guerra que hemos estado peleando por una vida. Y aún antes de nosotros fue la guerra que se ha estado peleando en esta parte del mundo que vivimos, en Estados Unidos. Pero ahora la guerra se está abriendo a un campo en que la espada va a ser de dos filos en contra de nosotros. Esa guerra de dos filos la han estado peleando por más de 70 años nuestros hermanos en China, bajo un régimen comunista. Siguen peleando la guerra interior, tentaciones, concupiscencia de los ojos, de la carne, soberbia de la vida. Siguen peleando contra eso. Nunca cesa esa guerra. Pero aparte de esa guerra, están peleando otra guerra, una guerra exterior. Una guerra en donde el gobierno quiere controlar las acciones, las palabras, pero no solamente eso,
sus pensamientos, lo que piensa. Y aquí estamos mirando ahorita, dije, Dios ha permitido que esté en el gobierno un gobierno fraudulento, anticristiano, antibíblico, anti-Israel, anti-Jerusalén, anti la moralidad, a lo descarado. Lo estamos mirando. La voz de alarma y ¿saben qué? La iglesia en América no está preparada para enfrentarse con esa clase de guerra. La presión va a llegar, ya había ejemplos de ello. Ya tenemos rato que ha habido, por ejemplo, dueños de panaderías, de negocios, que fueron, que lo hicieron quebrar el negocio, porque los quisieron forzar a actuar en contra de sus convicciones. No voy a entrar en detalle, pero ya estaban las señales. Y quizás miramos, pues aquel panadero allá en Colorado, le hicieron guerra porque una pareja lesbiana quiso que les hiciera un pastel con 2 mujeres arriba del pastel. Y él dijo, soy cristiano, es en contra de mis convicciones, les puedo vender un pastel, puedo yo hacer cualquier cosa, no los aborrezco, soy cristiano y Dios me ha enseñado a amar a todos, pero no puedo tomar esas acciones. Habiendo docenas de otras panaderías no cristianas, entonces los atacaron por la ley y dijeron que eran racistas, que eran discriminadores más bien. Los llevaron a corte, perdieron su negocio. Todo lo que tenía que hacer es, para no perder el negocio, sus entradas, su sostén de su familia, de sus hijos, era, ok, le pongo aquí 2 monitas arriba para que ya me dejen en paz. Es todo lo que tenía que hacer. Pero se sostuvieron y perdieron todo. ¿Estamos dispuestos, como los hermanos en China? ¿Estamos preparados para perder nuestra reputación, nuestro empleo, nuestra casa, nuestras familias, nuestra libertad y quizás nuestra vida? Yo digo que no. Hoy la iglesia no está preparada. Pero Dios nos está dando un sonido de alarma. Si alguien no puede dejar el campeonato de fútbol el día de culto, el domingo, y está más emocionado por el fútbol, está gritando ahí el hermano, y no tiene nada malo el fútbol en sí, pero cuando va al culto y no muestra ni siquiera una fracción de emoción que mostró con el fútbol, es un idólatra, es idolatría. Y Dios está allá hasta aquí. Ha sido paciente y amoroso y sigue siendo paciente y amoroso. Por eso nos está poniendo presión la pandemia. Esta controversia de un gobierno antibíblico y antidios. Así que tenemos un plan que vamos a estar compartiendo, que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero comienza con cada padre a tomar tiempo para orar, para que pueda entrenar a su familia. No es el trabajo primordial de la maestra de escuela dominical ni el líder de jóvenes. Ellos están solamente para apoyar y respaldar. El trabajo primordial es del atalaya de cada casa. Y si hay una de mis hermanas que no tiene esposo, pues tú eres el atalaya que Dios ha puesto. Y Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ayudarnos. Él dijo, si me buscáis de todo corazón, me hallaréis. Gloria a Dios. Tengo otra escritura que voy a compartir mañana en el libro de Proverbios, porque no debemos estar aquí atemorizados. Dios no quiere que estemos asustados. Él no quiere venir por un pueblo que esté encogido por ahí, escondido, asustado, aterrorizado por todo lo terrible que está pasando en el mundo. Él quiere venir por un pueblo que esté confiado, aleluya, en medio de las pruebas, de las luchas. Un pueblo que diga, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida
y se traspase los montes al corazón de la mar, no temeremos, porque el Dios de Jacob es nuestro refugio. Aleluya. Estamos preparados, vasos imperfectos, pero lavados por la sangre del Cordero. Aleluya. Perdonados nuestros pecados, hechos limpios por la sangre de Cristo y salvos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la espada del Espíritu, tenemos el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Y Dios nos ha llamado no para que estemos aterrorizados ni asustados, sino que estemos confiados. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?, dice el salmista en el Salmo 27. Por tanto, dice, cuando se allegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Estamos en ese tiempo, estamos siendo rodeados, mis hermanos, por malignos. Estamos rodeados por malignos, angustiadores y enemigos de Dios para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. ¿Cuál es mi defensa? ¿Cuál es mi protección? ¿Cuáles son mis armas? Una cosa, en esto confío. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, en su presencia, ya sea en el templo, junto con mis hermanos o con mi familia, o solo, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor, su presencia, y para inquirir en su templo, para pedirle instrucciones, y Él nos guiará. Esa es promesa de Dios. Un ejército confiado que pelea. Gloria al Señor. Un ejército que han vencido al diablo por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Gloria a Dios. Dios está con nosotros. Hay que buscarle. Pastores, equipen y hagan responsable a los atalayas de cada familia. Esa es nuestra responsabilidad. Dijo Dios a Ezequiel, te oigan o dejen de oír, tú hazlo. Así que, mis hermanos, aquí estamos en tiempos peligrosos. Voy a entrar de nuevo el día miércoles. Y se convirtió en una bendición que batallé con la voz, porque de nuevo me puse a escribir. Estoy escribiendo, y con la ayuda de Dios creo que los escritos, lo que he escrito es para el tiempo de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. El Señor es tu pastor, mi pastor, y nada nos faltará. Dios les bendiga, es mi deseo, mi oración, y recordemos que Él es digno de toda nuestra adoración. Dios les bendiga y les guarde. La bendición de Dios sea con ustedes. Hasta el miércoles, a la misma hora. Aquí estaremos en el nombre de Jesucristo. Compártanle el mensaje. Compártanlo. Suene la trompeta. Sound the trumpet. La alarma. Prepárense a percibirse en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es digno de toda nuestra adoración. Te doy gracias, Señor, y declaro tu bendición sobre cada uno de mis hermanos. Fortaleza, sabiduría, entendimiento, conocimiento, consejo, fortaleza, potencia, espíritu de gracia y espíritu de oración sobre cada uno.
Aleluya. Y lo hacemos porque tú mereces toda nuestra adoración. Aleluya. Amén, amén. Dios les bendiga. Hasta el miércoles a la misma hora.